El hijo del millonario no estaba ciego, pero solo su empleada humilde descubrió la verdad. Era una mañana de verano que quemaba la piel aún sin salir el sol. La mansión de Alejandro Duarte brillaba con una opulencia que cegaba, mármoles pulidos, candelabros de cristal, jardines que parecían sacados de un sueño, pero en medio de ese lujo deslumbrante, algo no encajaba. Alejandro, el joven heredero de 27 años, caminaba sin apartar nunca la mirada fija al frente, con sus ojos cubiertos por unas oscuras gafas que le conferían ese aire de fragilidad impenetrable. Lucía empezó su jornada temprano, descalza sobre las alfombras suaves, sintiendo el frío de los pisos mientras entraba en la casa. Ella, con su ropa sencilla y ese corazón lleno de valor, pronto notó lo extraño. Alejandro nunca esquivaba muebles ni se tropezaba. Más aún, sus manos temblorosas a veces acariciaban el viento como si buscara algo invisible. Era un hombre que parecía ciego, pero no actuaba como tal. La cercanía de Lucía le permitió ver detalles que a nadie más le importaban. Un reflejo en un espejo cuando Alejandro giraba la cabeza justo a tiempo. O cómo retiraba la mano segundos antes de que un rayo de sol tocara sus pupilas, esas que todos daban por muertas. Era como si su ceguera fuera un teatro perfecto, muy bien montado. ¿Y qué decir de su padre, don Ricardo Duarte? Un hombre autoritario, con voz de trueno y mirada de acero, que controlaba cada paso de su hijo como si fuera un títere. Alejandro era un peón en su tablero, atrapado en el peso aplastante de un legado oscuro, un secreto enterrado en la mansión que hacía que los muebles relucieran, pero que también tapaba gritos y susurros al filo de la locura. Lucía sentía crecer en su pecho una mezcla de miedo y curiosidad. En cada gesto escondido, en cada silencio rígido, la verdad parecía latir más fuerte. Ella no aceptaba lo que le decían. Sabía que Alejandro no era como parecía. Y en esa casa gigantesca, las paredes se cerraban, susurraban traiciones. Un día, al limpiar el estudio, Lucía vio a Alejandro quitarse las gafas con un movimiento rápido, casi furtivo. Entonces todo explotó en su mente. ¿Cómo era posible que nunca hubiera visto a nadie darse cuenta? El corazón le dio un vuelco. Se acercó a él con pasos suaves, muy cuidadosa pero decidida a arrancar esa máscara. ¿Por qué finges?, preguntó sin levantar demasiado la voz, como si romper el misterio pudiera derrumbar el mundo. Alejandro la miró y por primera vez en años salió un destello de miedo y alivio en sus ojos. No le dijo nada, pero bastó ese momento para construir un puente invisible entre ellos. Pero la osadía de Lucía no pasó inadvertida. Algunos en la casa, ese ejército silencioso de sombras y secretos, empezaron a moverse rápido, advertencias en susurros, miradas cortantes, pasos que seguían detrás de ella. El peligro cobraba forma, y justo cuando el aire parecía calmarse, tronó el teléfono en la sala principal. Una voz grave y desconocida anunció con frialdad que nada sería igual, que la verdad enterrada empezaba a despertar y que el juego apenas comenzaba. El miedo apretó el pecho de Lucía y Alejandro. ¿Cuánto estaban dispuestos a perder? ¿Quiénes pagarían el precio? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono seguía sonando, duro y frío, cortando el silencio pesado de la mansión. Lucía apretó el auricular entre las manos temblorosas, tratando de encontrar algo en aquella voz grave, desconocida, que parecía hundirse directo en sus entrañas. Alejandro la miraba fijo, sin palabras. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si sonido les diera un golpe invisible a los dos. De repente, un estruendo retumbó desde el piso de arriba, un golpe seco, el ruido chirriante de una puerta que se abre de golpe y luego pasos corriendo. Lucía abrió los ojos de par en par
y sin pensarlo se lanzó escaleras arriba, con el corazón en la garganta. Al llegar al pasillo principal, lo encontró. Su padre, don Ricardo, tirado en el suelo, la cabeza goteando sangre, los ojos abiertos y fríos como el hielo. Lucía se quedó paralizada, con el nudo en la garganta apretando más fuerte que nunca. «¡Papá!», gritó, pero su voz se quebró antes de terminar. Alejandro apareció detrás de ella, también sin aliento. Pero no era solo eso. No, lo peor estaba por venir. Desde un rincón oscuro de la habitación apareció alguien más, una sombra que había estado oculta hasta ese momento. Una mujer de rostro serio y mirada gélida, que soltó una carcajada helada. ¿Creían que todo era como parecía?, susurró con desprecio. Alejandro no solo está fingiendo estar ciego, él es la clave de todo lo que jamás quisieron que descubrieran. Lucía dio un paso atrás. Alejandro la vio y, con una voz que no era la suya, habló por primera vez con firmeza y brutalidad. «No soy el hijo de don Ricardo, soy su hermano menor. Nació muerto, pero yo tomé su lugar. Él murió en silencio. Esto es un juego de máscaras. ¿Y tú? ¿Crees que eres la valiente que acertó a ver algo? Eres solo una pieza más en este tablero». Lucía sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo lo que había sentido por Alejandro, comenzó a desmoronarse en segundos. La mujer del rincón se acercó, sin prisa, y dijo: «Todo esto fue planeado, porque Alejandro no está ciego ni débil. Él domina desde la sombra. Y el verdadero secreto está aquí, en esta casa, enterrado mucho más profundo que un simple engaño». Un frío terrible invadió el aire. Alejandro se quitó las gafas, y esa vez no fue fugaz. Su mirada era afilada, despiadada. Los ojos parecían quemar con una intensidad que dolía. Lucía dio un paso hacia atrás, temblando. El rostro de Alejandro, el hermano menor que nunca había existido para ella, se transformaba ante sus ojos en algo inimaginable. Afuera, la tormenta comenzó a arañar el cielo, y dentro de la mansión, el verdadero juego apenas había comenzado. ¿Qué quieres decir con eso?, logró preguntar Lucía, con la voz rota. Alejandro la miró con una sonrisa cruel y tan fría que congeló el aire. Que nada ni nadie aquí es quien parece ser, y que por años todos hemos estado atrapados en una mentira mucho más oscura, una mentira que está a punto de devorarnos a todos. Y justo en ese instante, un crujido seco desde el sótano los interrumpió. Algo o alguien los estaba esperando ahí abajo. Lucía sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, y se le venía un miedo nuevo, incomprensible, profundo. ¿Bajamos? La pregunta de Alejandro fue un cuchillo. Ella no supo si quería huir o quedarse a ver hasta dónde llegaba ese infierno. La mansión ya no era una casa, era una jaula. Y la verdad, una condena que apenas estaba por revelarse. La puerta del sótano chirrió cuando Alejandro la abrió, despacio, casi sin hacer ruido, como si temiera despertar algo que debía seguir dormido. Lucía lo siguió con la respiración entrecortada. Cada paso era un golpe duro en su pecho. Abajo, la oscuridad se tragaba todo. Solo un par de luces mortecinas colgaban del techo, dejando sombras que daban ganas de gritar. ¿Seguro que quieres hacer esto?, susurró Lucía, la voz rota, con las manos temblando. Pero Alejandro ni siquiera la miró. Tenía los ojos más fríos que nunca, casi vacíos. Un ruido metálico vino del fondo. Algo cayó al suelo con un estrépito sordo. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca. No era solo la oscuridad, era la sensación de que algo horrible la esperaba. Avanzaron, pisando con cuidado entre cajas viejas, papeles y polvo. La casa entera parecía contener la respiración. El aire estaba tan denso que costaba respirar. De repente, Alejandro se detuvo. Frente a ellos, una pared que parecía sólida empezó a abrirse como si tuviera vida. Un pasadizo secreto. Lucía tomó un poco de aire, pero su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir en cualquier momento. Él entró primero, y mientras avanzaban, escucharon un susurro. Era una voz débil, casi inhumana, que venía desde dentro. «¿Quién está ahí?», preguntó Lucía, sin poder controlar el temblor en su voz.
Y entonces la luz se encendió de golpe. Del fondo apareció una figura encorvada, con la cara tapada, con unos ojos que no parecían humanos, brillaban con un brillo enfermizo. Lucía gritó, dio un paso atrás, pero Alejandro no se movió. Al contrario, le habló como si fueran viejos amigos. «Hermano», dijo Alejandro con una voz distinta, cargada de algo oscuro y viejo. Lucía sintió que el mundo se caía a pedazos. No solo el juego de máscaras era real, sino que había otra verdad que nadie jamás habría imaginado. La figura se destapó la cara y no era otro que don Ricardo, el viejo patriarca, vivo, pero irreconocible. Su piel estaba marchita y sus ojos tenían esa misma luz que esa voz extraña. «Creyeron que me mataron, pero soy el verdadero dueño de esta mansión y de los secretos que mataron a mi hijo», dijo la voz, retumbando en ese hueco oscuro como un trueno silencioso. Lucía tragó saliva, incapaz de moverse. Alejandro simplemente asintió, y de repente la sonrisa cruel desapareció de su rostro. «No soy el hermano menor», dijo con voz quebrada. «Soy el hijo muerto, resucitado en este infierno de engaños. El ciego era solo una farsa. La verdad era que yo nunca dejé la casa». Un ruido fuerte terminó de romper la escena. Del pasillo llegaron gritos, voces que reclamaban la verdad, gritos llenos de rabia y miedo que venían con pasos apurados. Lucía tomó aire, intentando recuperar el aliento, mientras don Ricardo Antiguo se ponía de pie con una fuerza que ningún cuerpo debería tener. «Esto es solo el principio», advirtió con una maldad fría. «Ahora sí entran en él. Juego donde nadie gana, porque la verdad solo destruye». El silencio aplastante que siguió fue roto de repente por un leve sollozo detrás de una esquina. Lucía giró con el corazón en la boca y encontró a alguien que la miraba sin pestañear. Una niña de unos 8 años, con ojos llenos de miedo y esperanza. «¿Quién eres?», susurró Lucía, y la niña soltó una palabra que explotó en su pecho como una bomba. «Soy la verdad». El aire volvió a congelarse. Alejandro y don Ricardo la miraron, como si eso rompiera todo lo que creían saber. La mansión dejó de ser solo una jaula. Era un monstruo vivo, y ella, Lucía, tenía que decidir si luchar para salir o hundirse con ellos en esa oscuridad que prometía devorar todas sus almas. Pero ¿qué secretos podía esconder una niña que decía ser la verdad? La niña que decía ser la verdad seguía ahí, quieta, con sus ojos grandes clavados en Lucía. El silencio parecía tragarlos a todos, como si la mansión misma contuviera la respiración. Alejandro y don Ricardo, ese ser marchito y vivo a la vez, no se movían. La atmósfera se espesaba, pesada como una losa. Lucía sintió el peso en su pecho, el temblor que le subía hasta las manos. ¿Quién era esa niña realmente? ¿Y qué quería decir con que era la verdad? Un nudo enorme le apretaba la garganta, la mente. Le daba vueltas y el miedo le quería romper los huesos desde adentro. Entonces, sin aviso, la niña dio un paso adelante. Su voz, más firme de lo que esperaba, resonó en el oscuro sótano. «No solo soy la verdad», dijo, «soy el juicio que llegó para toda esta familia». Don Ricardo alzó la mano temblorosa, señalándola con una mezcla de odio y respeto. «No entienden. Este lugar lleva enterrado el pecado más grande de todos. Un secreto que ni siquiera el tiempo quiso revelar». El corazón de Lucía latía con locura. Sentía que podría estallar cada segundo. Quiso preguntar algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, se escuchó un estruendo brutal que hizo temblar la casa. De repente, la luz parpadeó y todo se volvió caos. Una sombra apareció desde el pasillo, moviéndose rápido como una ráfaga oscura. Lucía sintió un frío profundo al reconocer esa figura. Era la mujer de rostro serio, la que había estado oculta, la que había reído con esa voz helada. Pero no estaba sola. A su lado, otro hombre emergió, alto, fuerte, con una mirada que quemaba. Era como un fantasma salido del pasado, un espectro jamás olvidado. Lucía tragó saliva con un golpe seco en el pecho. Ese hombre era Alejandro, pero más viejo, con cicatrices que la versión joven jamás mostró. ¿Qué demonios?
susurró ella, sin poder creerlo. ¿Cómo es posible? Él, Alejandro viejo, sonrió con crueldad. Esta farsa terminó. La verdad es un juego que llevamos jugando décadas, pero ahora todo saldrá a la luz. La niña miró a ambos. Su expresión cambió, como si un velo invisible se corriese, y entonces soltó la bomba. Ellos no son hermanos ni padre e hijo. Son la misma persona, dividida por el tiempo y la locura. Lucía sintió que el mundo se desbarataba. Las piezas que creía únicas ahora eran fragmentos de un espejo roto. Alejandro joven se quedó paralizado. La máscara que llevaba empezó a caer. No soy el hermano menor, ni el hijo muerto, susurró con voz rota. Soy dos almas en un cuerpo. Un hombre que se partió para esconder su dolor. Don Ricardo antiguo tosió, con una risa amarga. Esta casa bebió más que sangre. Bebió recuerdos, identidades, vidas robadas. Lucía quiso gritar, correr, huir, pero el pasillo del sótano se cerró con un ruido seco. La puerta desapareció, dejando solo sombras y esa niña que parecía tener en sus manos todo el peso del destino. Ella miró a Lucía y dijo: «Solo quien acepte la verdad podrá escapar de este infierno. Pero cuidado, porque a veces la verdad es peor que la mentira». Un grito lejano rompió el aire. Una luz se apagó a su lado, y en ese instante Lucía supo que nada volvería a ser igual. ¿Quién realmente estaba atrapado? ¿Y cuál era el precio para salir? La oscuridad los envolvió. El juego había cambiado, y esta vez la apuesta era la vida. El grito que rompió el aire se quedó suspendido en el tiempo, como si la mansión hubiera olvidado cómo respirar. Las sombras se alargaban, retorcidas sobre las paredes que parecían cerrar el paso al mundo exterior. Lucía sintió los ojos de todos clavados en ella. El silencio pasado a cuchillo. La niña que decía ser la verdad se quedó ahí, tan quieta, con esa mirada imposible de evitar. Pero entonces algo sucedió, algo que nadie vio venir. De pronto, un crujido helado vibró bajo sus pies. La tierra pareció abrirse, y el sótano se estremeció enterito, como si la casa quisiera tragarlos vivos. Una luz enfermiza, verde, empezó a surgir desde la grieta que se abría en el suelo. Lucía dio un paso atrás, casi cayendo, mientras los demás retrocedían en silencio sordo. Y entonces, la niña soltó una risa, pero no una cualquiera. Era ronca, cavernosa, rota en 1000 pedazos, como si una voz vieja y podrida se filtrara desde otro mundo dentro de ese cuerpo pequeño. «No soy la verdad», dijo con voz que retumbaba. «Yo soy la mentira». Un silencio mortal siguió a esas palabras. Lucía se quedó congelada, con el corazón estallando en el pecho, la garganta apretada con un puño invisible que le quitaba el aire. Alejandro y el anciano don Ricardo intercambiaron miradas llenas de terror y confusión, como si en un segundo todo lo que creían se desechara. ¿Qué dijiste?», murmuró Lucía, sin entender nada, con la voz temblando. La niña volvió a reír, pero ahora toda su figura comenzó a distorsionarse. Sus ojos enormes y vacíos empezaron a multiplicarse como espejos rotos que se fragmentaban alrededor, mientras su boca se estiraba en una sonrisa inhumana y cruel. «Soy la mentira que creyeron necesaria para sobrevivir», dijo, y la voz se partió en eco. «La mentira que les contó quiénes son y quiénes no». El suelo bajo ellos se abrió de golpe. La grieta tragó luz y aire con un ruido sordo. La niña desapareció en la oscuridad, llevándose consigo una risa que seguía resonando como un grito lejano y venenoso. Lucía casi cayó, sintiendo que el mundo se rompía bajo sus pies. Su mirada chocó con la de Alejandro, que ahora estaba blanco, pálido como la muerte. «No, esto no es posible», susurró él, con voz quebrada. Don Ricardo, con el cuerpo tambaleante, tosió una risa amarga que parecía romper cada hueso de la mansión. «¿La mentira?», repitió. «Así que han estado viviendo dentro de una mentira más profunda que cualquier secreto. Ustedes, ninguno de ustedes es real». Lucía tragó saliva, helada. Todo lo que había creído hasta ahora luchaba por sostenerse, pero se deshacía en polvo entre sus dedos. De repente, una voz nueva, inesperada, llegó desde la penumbra.
Una voz suave, quebrada, pero llena de una tristeza infinita, porque en realidad ninguno existe. Todos giraron para ver la figura que emergía de las sombras. Una mujer vestida de blanco, pálida como un fantasma. Nadie la reconocía, pero la intensidad de su presencia cortaba el aire como un cuchillo afilado. «Ustedes», dijo ella, casi un susurro, «son fragmentos de una sola mente rota. Esta mansión no es más que un invento de mi locura. Un lugar que crea personas para no estar sola en el olvido». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies otra vez, pero esta vez no. Era una grieta visible, sino un abismo en su alma. «Yo soy la mujer que perdió todo», continuó, «y he estado aquí, encerrada, inventando familias, historias, miedos. Esta casa es un laberinto de mi memoria rota. Alejandro, don Ricardo, la niña, la verdad. Nada existe fuera de mi mente atrapada». Un murmullo corrió por los labios abiertos de todos. Alejandro parecía a punto de caer, sus gafas caídas a un lado, revelando unos ojos vacíos, huecos, sin vida. Lucía se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso de un puñal invisible. Quiso gritar, correr, huir, pero el pánico la paralizaba. Entonces, balbuceó, «¿Nada fue real? ¿Nada de esto pasó?» La mujer bajó la vista, con lágrimas, que parecían ríos de dolor seco. «Nadie escapará de aquí, porque ninguno salió nunca de esta memoria rota». En ese momento, las paredes temblaron y un golpe fuerte cerró el pasadizo del sótano. Las luces explotaron, dejándolos sumidos en una oscuridad total. Y en el silencio sepulcral, solo quedó esa pregunta, abrasadora y cruel. ¿Quién era entonces Lucía? ¿Y por qué, si todo era mentira, ella seguía sintiendo el dolor más real de su vida? El silencio aplastaba el sótano, pero dentro de ese vacío, el pecho de Lucía latía con una fuerza que le dolía en cada costilla. La mujer de blanco estaba ahí, dando vueltas lentas como un fantasma en la penumbra, dejando caer una verdad tan brutal que todo parecía deshacerse. La mente de Lucía explotaba en 1000 pedazos. «Nadie salió de aquí», repitió la mujer con esa voz rota, como si arrancara su alma al hablar. «Nadie es real». Un golpe seco hizo eco detrás de ellos, y de repente las luces explotaron. Todo quedó a oscuras. El aire se volvió frío, pesado. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Respiró. Dio un paso. El corazón le ardía y el sudor le resbalaba por la frente. En esa oscuridad densa, la sensación de ser observada la sorprendió. «Lucía». Una voz quebrada, apenas un susurro, la llamó. No era nadie más que ella. Pero algo en ese nombre, pronunciado así, a solas en la nada, le caló hasta los huesos. Se giró despacio, buscando el origen de la voz, sin entender qué ocurría. «¿Lucía?», repitió, esta vez con más fuerza. «¡Despierta!». Sacudió la cabeza. Parpadeó y de repente la oscuridad explotó en 1000 luces. Estaba en una habitación completamente distinta, iluminada por la mañana. El sol entraba por la ventana, y las cortinas meciéndose le daban un aire cálido. Lucía estaba acostada en una cama sencilla, con sábanas blancas. Sin el lujo ni horror de la mansión. A su lado, un hombre de cabello oscuro y ojos amables le sonrió. «¿Estás bien? Por fin despertaste», dijo con voz suave. «Estuviste inconsciente mucho tiempo». El corazón de Lucía se aceleró de miedo y confusión. Intentó recordar, pero las imágenes de la mansión se le desvanecían, borrándose como en un mal sueño. «¿Dónde? ¿Qué pasó?», preguntó la voz trémula. Él la tomó de la mano y la apretó con delicadeza. «Estabas en un hospital. Sufriste un accidente, Lucía. Te encontraron inconsciente en la calle. No hay ninguna mansión, ni Alejandro ni don Ricardo». Pausó y bajó la mirada. «Solo tú». El golpe le partió el alma. Quiso gritar, pero la garganta le ardía. «Entonces todo fue una alucinación», dijo él con tristeza. «Tu mente te creó esa historia para protegerte del dolor real». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No sabía qué era. Peor, la mentira de la mansión o la crueldad de esta realidad. Pero justo cuando parecía hundirse en ese abismo,
escuchó un sonido leve al pie de la cama. Giró la cabeza y vio una foto. Era vieja, amarillenta, desgarradora. Mostraba a una mujer joven, con ojos iguales a los suyos, sonriendo con tristeza. —¿Quién es? —preguntó, mirando la imagen. El hombre suspiró hondo. —Tu hermana, la que nunca conociste. Lucía tragó saliva con dificultad. El nudo en su garganta se apretaba cada vez más. Ella murió antes de que llegaras. Y algo pasó contigo esa noche. Algo que ni siquiera tú recuerdas. Un silencio helado llenó la habitación. Lucía cerró los ojos y sintió un tirón fuerte en su interior. Entonces, sin aviso, la puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció una figura que ni el tiempo ni la mente podían explicar. Una niña. Sus ojos eran grandes, profundos, y una sonrisa triste iluminaba su rostro. Lucía se quedó paralizada. —¿Tú eres la verdad? —preguntó con voz temblorosa. La niña asintió, sin decir nada más, pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, murmuró con una voz que parecía un eco del pasado. —No, esta vez no. Las luces temblaron. El hombre junto a Lucía la sostuvo fuerte. —¿Qué quieres decir? —susurró ella, con el miedo encajado en el pecho. La niña dio un paso adelante, y con una calma aterradora susurró: «La verdad es solo un principio, y tú, Lucía, eres la que tendrá que decidir qué camino tomar ahora». Un golpe seco retumbó en la habitación. La puerta volvió a cerrarse de golpe, dejándolos atrapados en aquel cuarto pequeño, donde la realidad y la mentira seguían jugando a confundirlos. Lucía tomó aire, sintió el latir furioso de su corazón, y supo que nada volvería a ser igual. ¿Era el fin o simplemente un nuevo despertar? El misterio seguía abierto, como un grito mordido en la oscuridad. La oscuridad seguía envolviendo la habitación, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, como si las paredes respiraran alrededor de Lucía. La niña, esa figura diminuta y terrible, todavía estaba parada ahí con una calma que parecía imposible. El hombre junto a ella apretó su mano, intentando ofrecer un poco de seguridad, pero la mirada de Lucía estaba fija en esa niña. De repente, la luz parpadeó otra vez, y un sonido extraño cortó el silencio. Un latido, fuerte, vivo, profundo. No un corazón cualquiera. Era uno que golpeaba dentro de las paredes, dentro del suelo, dentro de su pecho. Entonces, sin avisar, la niña habló de nuevo, pero esta vez con una voz que retumbó en toda la habitación. «Lucía, tú no estás sola. Nunca lo estuviste». La mujer que los cuidaba frunció el ceño, confundida, pero antes de que pudiera preguntar algo, un espejo grande, antiguo, pegado a la pared frente a ellos, empezó a vibrar. La superficie se quedó líquida, y lo que apareció allí fue más perturbador que cualquier cosa en la casa o en sus delirios. «No es un reflejo», pensó Lucía, con el estómago encogido. El espejo mostró otra escena. Un cuarto idéntico al que estaban, pero con una mujer distinta adentro, piel pálida, ojos enrojecidos, con lágrimas oscuras que caían como tinta por sus mejillas. La mujer sostenía un papel arrugado con un nombre en letras garabateadas: Lucía. La niña se acercó y susurró: «Esa eres tú, pero no la que crees. Eres dos, y ninguna recuerda la verdad». Y ahí, de golpe, el hombre junto a Lucía tomó una respiración profunda y se giró hacia ella. Su mirada estaba terrible, y en su boca un secreto aplastante. «Lucía, tengo que decirte algo que va a romperlo todo. No soy quien crees. No soy tu amigo ni tu protector. Soy parte de ti, soy el pedazo oscuro que olvidaste enterrar». Lucía sintió el aire abandonándola. El mundo se caía, como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Él estiró la mano hacia ella, y por un instante la piel de ambos se tocó. Y ella sintió frío. No era frío normal, era el frío del abismo. Antes de que pudiera reaccionar, él le mostró otra cosa. Un teléfono, una llamada, perdida, mensajes secretos, fotografías en las que ella aparecía, pero con otra persona detrás, alguien que no reconocía. Y luego una nota que decía: «No confíes en Lucía. Te escondiste en esta historia», dijo él, «en ese castillo de mentiras,
para no mirar la verdad real. Pero ahora rompiste la barrera. Estás aquí y allá, mezclada en un juego que ni siquiera sabes cómo empezó. Lucía no pudo articular palabra. Su cabeza latía, sus manos temblaban, y las lágrimas se le mezclaban con la saliva seca. La niña, como si sintiera la tormenta que se le venía encima, dio un paso atrás y exhaló una risa que parecía llenar la habitación. ¿Verdad o mentira?, dijo, casi cantando. Eso ya no importa, porque ni Lucía ni su sombra podrán salir de este lugar. Entonces, detrás del hombre, apareció otra figura, una silueta oscura que se fue acercando lentamente. Mientras se aproximaba, la habitación se llenó de susurros, voces olvidadas que parecían romper la realidad. La figura se detuvo frente a Lucía y bajó la capucha. Era ella. Pero no. Era Clara, su hermana, viva y real, o al menos eso parecía. Sus ojos estaban vacíos, pero había algo más. Una sonrisa que no era humana. Lo que creíste que fue un accidente, dijo con voz ronca, no fue más que el principio. Nos perdimos y nos buscamos en pedazos. Tú y yo somos el mismo. Error. Un espejo roto en el tiempo. Lucía sintió que el pecho le explotaba. Esa verdad le voló la razón. ¿Su hermana? ¿Ella aquí? ¿Viva? ¿Después de todo? Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del cuarto volvió a abrirse de golpe, y una corriente de viento helado arrojó todo el polvo en el aire. Un grito desgarrador salió de los labios de la mujer de blanco, que apareció otra vez, con lágrimas que parecían fuego. Esto no es un castillo de mentiras. Esto es tu mente atrapada en un círculo sin fin. Y ahora, hermana contra hermana, la batalla recién comienza. Lucía quiso correr, gritar, moverse, pero estaba congelada, atrapada en el espiral de su propia locura y miedo. Y ahí, en ese instante eterno, quedó una última pregunta quemando el aire. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Una víctima? ¿Un monstruo o la prisión misma? El silencio se cortó con un susurro que pareció venir del mismo corazón del abandono. ¿Y tú? ¿Quién quieres ser cuando despiertes? La luz volvió a temblar, y la verdadera oscuridad solo estaba por empezar. La habitación vibraba con aquella pregunta ahogada. El silencio se hacía tan denso que parecía aplastarlos a todos. Lucía sentía los latidos de su corazón repumbarle en los oídos, opresivos, brutales. La niña en el rincón, esa figura pequeña y extraña, era la que ahora mandaba en el aire. ¿Y tú? ¿Quién quieres ser cuando despiertes?, había dicho. Y esas palabras quemaban. De repente, un estallido seco rompió el espacio. La mujer de blanco desapareció en un parpadeo, dejando un vacío tembloroso. Lucía giró en busca de respuestas, pero solo encontró oscuridad doblada sobre sí misma. Y ahí, en la penumbra, ocurrió lo imposible. Una luz azulada y fría empezó a emanar del suelo, trazando formas que parecían marcas antiguas, símbolos que nadie podía entender y que temblaban con vida propia. La casa pareció desmoronarse en aquel momento, todas sus paredes abandonando la rigidez para volverse líquidas, como si se disolvieran. Lucía quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus pies estaban pegados a un mundo que se rompía. Cuando finalmente el suelo se abrió, lo que apareció no fue más de esta realidad. Aparecieron ellos, los cientos de rostros que había estado evitando, los nombres que había olvidado con miedo, las personas que un día fueron su familia, su reflejo en espejos rotos que nadie contemplaba. Y entre ellos, mirándola con ojos de hielo y fuego, estaba otra Lucía, más joven, con el cabello al viento, con una sonrisa que quería morir para renacer, distinta y tan suya que le dolió en lo más hondo. Esto, dijo la joven, sin una pizca de miedo, esto es lo que pasa cuando una mente se rompe. Lucía no supo si estaba mirando su pasado o un futuro que se había negado a vivir. Sentía que se le sangraba por dentro. Esa otra ella le habló con voz clara, pero sus palabras fueron un eco del tormento. Cada fantasía, cada mentira, fue un intento desesperado por salvarnos.
por sobrevivir a lo que nunca quisimos enfrentar. De repente, un grito emergió de la frente de Lucía. No fue ni de dolor ni de miedo, fue de pura revelación y terror. «No soy Lucía», explotó dentro. «Yo no soy real». El aire se congeló. El hombre que la cuidaba, la sombra imposible junto a ella, dejó caer la mano. La sonrisa que llevaba se quebró y mostró una verdad terrible. «Exacto, ninguno de nosotros es real». Su voz se deshizo en un susurro. «Somos fragmentos de un recuerdo roto, pedazos dispersos que alguien, en algún lugar, no pudo soportar traer a la luz». Y entonces la verdadera bomba explotó. Lucía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Ya no estaba en esa habitación, ni en la mansión, ni en el hospital. Estaba en una sala blanca, sin ventanas, fría, vacía, y frente a ella, atada a una silla con correas que apretaban sus muñecas, yacía otra mujer. No era la de la imagen en la foto. Ni la niña ni la mujer de blanco. Era alguien con mirada perdida, sudor frío en la frente y una boca que apenas susurraba. «Soy yo», murmuró débilmente. La verdadera Lucía. El rugido del corazón en su pecho se volvió un grito silencioso. La mujer tenía los mismos ojos, la misma piel, pero algo en ella estaba roto en 1000 pedazos irreparables. Lucía quiso levantarse, fue a tocarla, a decir algo, pero su cuerpo no respondía. Todo en ella parecía disolverse. «No es un castillo de mentiras ni locura», dijo la mujer con voz quebrada. «Es la prisión de mi mente rota, y tú eres la sombra de lo que olvidé ser». De pronto todo cobró sentido, y un miedo paralizante la abrazó. «Entonces, ¿quién soy yo?», balbuceó con un hilo de voz. «¿Un sueño? ¿Un monstruo? ¿O solo un eco de alguien que ya no existe?». La mujer soltó una risa amarga y oscura que reverberó en aquella celda blanca. «Eres la esperanza y la condena más grande, la que puede liberarnos o condenarnos para siempre». Y justo cuando esas palabras flotaban en el aire, la puerta de la sala se abrió. Un hombre entró sin hacer ruido. Su rostro era idéntico al del Alejandro que Lucía recordaba, pero ahora sus ojos ardían con una luz que quemaba hasta los huesos. «Es hora de decidir». «Lucía», dijo con voz que era al mismo tiempo suave y brutal, «el tiempo de ser sombra terminó. Debes escoger, despertar o desaparecer». El mundo se volvió un torbellino helado y caótico. Lucía sintió que el nudo del miedo en su garganta se apretaba hasta casi asfixiarla, porque ahora entendía con una claridad dolorosa y brutal que todo, absolutamente todo, había sido un juego dentro de otro juego. Y la pregunta que nadie podía contestar, esa que ya resonaba en todos lados, la conquistó por completo. ¿Quién detenta realmente el poder? ¿Lucía? ¿Su mente? ¿O esa figura que sabía más de lo que mostraba? Y más importante, ¿despertar significaba realmente libertad? El silencio se tragó la sala. La elección estaba ahí, pero la respuesta, esa, seguía en penumbras. Lucía se quedó paralizada, atrapada en ese instante donde las palabras pendían en el aire, pesadas como una sentencia. ¿El hombre que se parecía a...? Alejandro le lanzó una mirada que quemaba, mezcla de calma y amenaza, mientras ella sentía cómo el peso de la realidad le aplastaba el pecho. Tenía que decidir, despertar o desaparecer. Pero antes de que pudiera siquiera pensar, un ruido seco, un crujido lúgubre rompió el silencio. El hombre giró bruscamente hacia la puerta que se abría con fuerza. La silla rechinó, las correas se tensaron. Un viento frío le cortó la piel. Lucía quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. La puerta se abrió y apareció alguien más. No era un extraño, no. Era ella misma, pero distinta, más joven, más frágil. «Lucía», susurró aquella versión de sí misma, con los ojos brillando como si hubieran visto demasiado. «No vayas a despertar, no aún». La habitación tembló y las paredes empezaron a ondular, como hecho de agua. Y de repente la figura de la verdadera Lucía, que yacía en la silla, perdió el color. Su piel se fue tornando traslúcida, casi invisible, mientras sus ojos se hundían en tinieblas. Algo no encajaba. La confusión se metió en la garganta de Lucía, y sin poder controlar el temblor, buscó al hombre que se parecía a Alejandro. Pero él ya no estaba. En lugar de eso, un murmullo surgió de la nada.
un eco de voces entremezcladas. «No es lo que crees», dijo una voz fragmentada, rota. «No hay una verdad única aquí». El cuarto se llenó de sombras, fantasmas de recuerdos rotos, rostros cuya identidad se deshacía al mirarlos. Alguien caminaba hacia ella. Era la niña, la que decía ser mentira, la verdad, el juicio o lo que fuera. Esta vez sus ojos no eran vacíos, eran profundos, intensos, y tenía una sonrisa amarga, casi triste. «¿Quién eres?», preguntó Lucía con voz quebrada. «Soy toda la verdad y toda la mentira», respondió la niña. «Y también soy tú, la que quiere olvidar y la que no puede dejar ir». El piso tembló y justo entonces la mujer de blanco apareció detrás de la niña, con el rostro partido entre dolor y furia. «¿Creíste que esto era un juego?», susurró. «Tú eres la pieza que mueve estos miles de rostros perdidos». Las luces estallaron con un chispazo. Cuando Lucía volvió a ver, todo había cambiado por completo. Ya no estaban en la habitación blanca, ni en la mansión, ni en el hospital. Ahora se encontraban en un espacio oscuro infinito, como el fondo del océano, con un solo punto de luz. Ella, atrapada. Unos pasos resonaron detrás. Lucía giró y vio a miles de sombras que se acercaban, susurrando un nombre, una frase rota, un lamento imposible. Lucía la olvidada, la que nunca existió. El hombre con ojos ardientes apareció entonces, pero esta vez no sonrió. «Debes entenderlo». Su voz era como un cuchillo. «No eres la prisionera ni la sombra. Eres la madre de todo esto. Tú eres la que creó este infierno para protegerse y para castigarse». El corazón le dio un vuelco, pero esta vez el aire se le escapó. «¿Yo?», balbuceó, la garganta seca. «¿Cómo?». Antes de que alguien pudiera responder, un grito brutal explotó desde la nada. Algo invisible la arrancó del suelo, la sacudió con furia. La oscuridad se partió en mil luces, y como en un flash, vio imágenes atroces. Ella misma manipulando las paredes, creando voces, inventando personas, cayendo una y otra vez en una espiral infinita. «¡No!», chilló, desesperada. El espacio se volvió confuso y urgente, como si el tiempo se hubiera deshecho. «No puedes huir», dijo la voz del hombre, «porque tú eres el creador y la creación, el sagrado y el demonio». De repente el punto de luz en medio del vacío creció hasta cegarlos a todos. Lucía cerró los ojos, sintiendo el calor invadirle el pecho, quemando la culpa y el miedo. Cuando los abrió, la niña estaba frente a ella, con una mirada distinta. No era risa ni amenaza, era una promesa tenue. «No estás sola. Siempre habrá una salida, si estás dispuesta a perderlo todo». Y entonces el suelo bajo sus pies se abrió otra vez. Lucía cayó en la nada, y justo antes de desaparecer, una última pregunta retumbó en la oscuridad. ¿Quién será capaz de salvarla cuando ni ella misma quiere ser salvada? La oscuridad los envolvía, densa y aplastante, mientras Lucía caía sin control en ese abismo de confusión y terror. Su cuerpo temblaba, las manos crispadas, el dolor en el pecho casi insoportable. Había perdido todo, o al menos eso parecía, pero justo cuando la nada amenazaba con tragársela, una luz tenue, casi imperceptible, se coló en su mente fragmentada. La niña, aquella voz rota y amarga, volvió a aparecer a su lado. Sus ojos ya no eran vacíos, eran dos faros clavados en el alma de Lucía. «No te rindas», susurró, «no estás sola». Un suspiro escapó entre lágrimas. La mujer de blanco apareció de nuevo, con esa tristeza profunda que parecía desgarrar sus entrañas. Pero esta vez, el frío no paralizó a Lucía. Algo dentro se encendió, una fuerza opaca pero real, una chispa diminuta de esperanza entre tanto caos. El hombre con los ojos ardientes, que había representado la amenaza y la calma, se acercó con pasos lentos, pero firmes. «Es hora», dijo con voz de peso. «El tiempo de huir terminó. El futuro empieza cuando decides enfrentarte». Lucía alzó la mirada, rota y exhausta, pero con un destello nuevo. El eco de todos los rostros perdidos, de todas las verdades y mentiras, de las sombras que la habían arrastrado, ya no parecía suficiente para detenerla.
Quiero despertar, murmuró la voz, entrecortada, el alma a punto de estallar. Quiero ser libre. Entonces la prisión mental empezó a deshacerse. Las paredes líquidas de aquella celda blanca se hicieron trizas con un ruido grave, como un estampido celestial. Los fantasmas, los ecos, las figuras dispersas comenzaron a derretirse en la nada, dejando un silencio tan intenso que dolía. En el centro de ese vacío, solo quedaron Lucía y la niña que había sido verdad, mentira y juicio. La pequeña sonrió con esa mezcla amarga de aceptación y sacrificio. Siempre serás tú, dijo, la que lucha, la que destruye, la que puede sanar. Un sol cálido invadió la escena. De repente, todo cambió. Lucía estaba de pie, con el cuerpo tembloroso, respirando a fondo como si despertara de un sueño eterno. El hombre de ojos ardientes se desvaneció en una bruma ligera. La mansión, el hospital, la oscuridad, la mentira, todo quedó atrás. Frente a ella un espejo inmenso reflejaba su rostro cansado, marcado por el dolor y la batalla. Pero esta vez, sus ojos eran claros. No había miedo, solo un profundo cansancio y algo que no se veía fácil. La verdad prendiendo fuego a la sombra. Lucía salió al mundo real. Un día soleado, árboles meciéndose en el viento, el ruido tranquilo de la ciudad a lo lejos. El peso en el pecho no desapareció del todo, pero por primera vez podía respirar sin ahogarse en las mentiras. El pasado seguiría ahí, marcado en su piel, pero ella había roto la jaula. Había elegido despertarse, y al hacerlo, se llevó con ella la promesa silenciosa de reconstruir, de no dejar que las sombras la consumieran otra vez. El camino sería duro, doloroso, pero ya no estaba sola ni perdida. La historia se cerraba, sí, pero la vida, esa vida temblorosa y dura, apenas comenzaba. Atención, porque si estás aquí ahora, es porque quieres más. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perder ninguna de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. No dejes que el silencio te arranque los momentos que vienen. Destruye el botón de like ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que este contenido siga vivo. Cada like vale oro para que el algoritmo sepa que aquí hay gente que siente y quiere más. ¿Y sabes qué? Quiero leer todas tus reacciones y teorías en los comentarios. No te quedes callado, porque aquí nos volvemos una familia contando cada detalle, cada sospecha, cada giro que te voló la cabeza. Por último, compártelo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este final y ser parte de esta comunidad real. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entenderán lo crucial que es apoyar con estas acciones. El poder está en tus manos. Hazlo ya.